Sí, ya. Ok, gracias, Iris. Si en algún momento consideran que se distorsiona un poquito el sonido o se traba un poco la imagen, por favor díganmelo en los comentarios y vamos a apagar la cámara. En caso de no ser necesario, bueno, pues estaríamos aquí pendientes. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por los que ingresaron muy puntual. Em, Como sabrán, parte de las actividades en GIA es la impartición de seminarios o webinars, no solo para colaboradores o para uso interno, sino también para los clientes y para personal externo. La idea es esclarecer dudas, tener al día todos los temas, tanto en el área de impuestos como en sus diversas ramas que da servicios GIA. Y bueno, en esta ocasión me corresponde dar el curso de declaración anual como parte del área de impuestos. Eh, la declaración que vamos a ver a continuación o parte del webinar que voy a mostrar va a ser referente a la declaración anual de personas morales de título 2. No vamos a hablar del reciclo. Recordemos que el año anterior generó mucha controversia el tema de las declaraciones, la presentación. Y bueno, hoy en día todavía se sigue desarrollando en la plataforma la presentación de reciclo. Aún no hay un portal digamos que terminado en un 100% para ya la presentación. Y bueno, todavía la autoridad está en los próximos días de emitir los últimos cambios entre el día de hoy y mañana para que a partir del 1 de marzo pues se puedan presentar estas declaraciones en sistema. ¿Okay? Les agradezco que si van teniendo dudas, comentarios, los puedan ir dejando en el chat. Trataré de irlos resolviendo conforme vaya avanzando el curso, de ser un poco más extensiva su duda, pues bueno, ya comentaremos mis datos para que podamos tener a lo mejor una sesión o se pueda responder por correo electrónico. Okay. Bueno, pues justamente el objetivo de este webinar es que los participantes en general conozcan los cambios más relevantes a la presentación de la declaración anual correspondiente al ejercicio 2022 y nuevamente mencionarlos que este webinar se refiere a personas morales de título 2. ¿Qué vamos a ver en nuestro webinar? Vamos a hablar de los tipos de declaraciones que se pueden presentar para la declaración anual, qué se considera un ingreso acumulable, cómo se determina el ajuste anual por inflación, las deducciones autorizadas que hacen mención en la declaración anual, la presentación y la determinación del ISR y el cambio más destacable para la declaración 2022, la presentación de estados financieros. Ok, el día viernes, si no mal recuerdo, se realizó la capacitación, el webinar sobre los temas. Vamos solo a hacer hincapié en que, bueno, recordemos que para efectos de la declaración, al inicio de la configuración, para saber si se presentan o se dictaminan, hace alusión a estos tres rubros, ¿no? Entonces, están obligados a presentar, a dictaminar los estados financieros de acuerdo al artículo 32 del Código Fiscal de la Federación. Si no, bueno, aquí tenemos, recordemos los varios puestos que existen directamente y a las reformas que se hicieron a partir de 2022 nos hablan que podrán optar por el dictamen fiscal cuando los ingresos acumulables superiores sean arriba de 140 millones, cuando en la totalidad del activo fijo se representen hasta 110 millones o por lo menos tenga a su cargo los trabajadores que hayan prestado servicios no menos de 300. Esos son los que podrán optar. Sin embargo, nos dicen, o los del artículo 52 del código, en los que estemos obligados a dictaminar. Además, el problema es que para el artículo 32 en su fracción H del Código Fiscal nos habla sobre la información sobre la situación fiscal de la compañía. El famoso ISIF, podrá ser relevado de la presentación siempre y cuando se opte por la dictaminación. Ahora, estos de los tres rubros son cuando se van a presentar o cuando vamos a ingresar al portal de declaración anual, tendremos que tener configurados los tres rubros. ¿Por qué es importante que recordemos en el caso de nosotros como profesionistas ya llevar más de 1 o 2 años realizando la declaración o el servicio para la misma
razón social, el mismo contribuyente, bueno, sabremos si presentan o no presentan dictamen, si presentan el DICIF, optan por no presentarlo. Pero cuando digamos que primera vez la compañía cambió a la firma, ya sea de GIA o de otro externo, pues bueno, tenemos la obligación de investigar si no solo están obligados, sino también si han presentado en los ejercicios anteriores y posteriores. Tenemos que dejar los antecedentes y posterior también todos digamos que todos los puntos relevantes, porque bueno, en caso de mencionar que no estamos obligados, no optamos por dictaminar y aparte tampoco estoy obligado al ICIF, pero resulta que no leí, no investigué, no hice un estudio previo de la compañía y sí estaban obligados dentro de los tres. El propio sistema no nos va a permitir presentarlo como una complementaria ni como una modificación de obligaciones, es directamente vía aclaración y en los cuales pues tendremos que levantar y esperar una ficha hasta que la autoridad nos vuelva a habilitar el rubro. Y bueno, pues probablemente en el periodo en el que se ha respondido a nuestra solicitud, ya puedan haber vencido las obligaciones que tendremos que presentar. Entonces, nuevamente, es importante que realicemos un estudio preliminar para saber si está dentro de los supuestos. Posterior a ello, y uno de los cambios más significativos para efectos del 2022 fue la famosa carátula de los estados financieros para efectos de hacer un comparativo versus el ejercicio 2021 y 2022. De tal manera que las normas de información financiera con las que son reportadas aquí en México toman mayor relevancia, independientemente de que la autoridad no las considera. Si bien no las consideraba o no hacía comentario alguno, el Código Fiscal de la Federación no ha sufrido cambios, por lo menos de los últimos 5 años, a la alusión a la contabilidad electrónica. Y recordamos que no solo la contabilidad electrónica es un XML o un archivo de zip para envío. Contabilidad electrónica, incluso los mismos sistemas se refieren a solo generar los dos estados financieros mínimos, estado de situación financiera y el estado de resultados. Sin embargo, como les comentaba, los cambios más relevantes para 2022 se añade el flujo de efectivo y los cambios en el capital. Ahora también, no solo no solo hacen alusión a ingresar en las cantidades el comparativo, sino también nos hacen alusión en las notas, ¿no? Ahora, para efectos de un contador versus un auditor o un abogado fiscal, pues justamente deriva que también son profesiones y parte de, digamos que la rama de estudio distinta, en la que un contador que ha presentado declaraciones anuales por cualquier otro régimen o su especialidad, su expertise, no es el tema de la declaración anual para personas morales, pues surgen algunas trabas, algunos inconvenientes para la generación de las notas. Sin embargo, se exhorta pues todos los profesionistas a no solo realizar amarres o cruces contra los FDI, sino también, bueno, recordemos que la contabilidad va a ser el partidario o va a ser el inicio que nos va a dar para el cálculo de los impuestos. El registro contable es lo que va a emanar los impuestos, más no los impuestos tendrían que emanar de la contabilidad. Entonces, bueno, los estados financieros aún hoy, al día 27, todavía consulté la página hace unos momentos para temas de ejemplos, no está habilitada al 100%. De hecho, el ingreso del estado de situación financiera no es correspondido o no es referenciado una vez que se termina de llenar para poder pues, continuar el estado de resultados o el flujo de efectivo. Todavía presenta esas ciertas fallas. Lo que sí podemos comentar es que, bueno, no solo es presentar la generación de los estados financieros de 2022, sino también tendremos que pues, calcular los de 2021 en el hecho de que algunas compañías, algunos contribuyentes no estaban obligados en la generación de flujo de efectivo o los cambios en el capital. Probablemente, si bien para el estado de cambios en el capital, ya sea que disminuya o incremente en el tema de la utilidad o la pérdida financiera del ejercicio, pues bueno, a lo mejor no tuvo aportaciones de capital, no realizó la reserva legal adecuada, entonces no surgía la necesidad de realizarlo o de presentarlo.
Bastaba con analizar el estado de resultados, ver las pérdidas o las ganancias que hubiera obtenido la compañía y posterior la situación financiera, la fotografía de cómo se presentaba la contabilidad. Sin embargo, pues bueno, hacer mención que los papeles de trabajo, incluso los reportes que vayan a ser ingresados para la declaración anual de 2022, bueno, tendrán que llevar todos estos requisitos y un análisis previo. Ahora, mencionarles que hasta hace unos momentos, para efectos de las agrupaciones mencionadas, anteriormente los estados financieros para efectos de las declaraciones estaban muy generales. Mencionaban cuentas por cobrar al extranjero, eh, cuentas por pagar, partes relacionadas y hasta ahí era muy limitado, digamos que los rubros. Hoy en día, para efectos de efectivo, equivalentes de efectivo, ya nos habla de otro tipo de, ¿no? Nos habla, ok, va a ser nacional, va a ser extranjero, está restringido, no está restringido, los que no vas a tener el efecto en equivalentes y posterior la nota. La nota considero que, bueno, pues nos va a dar como este preámbulo para la clasificación correcta. Probablemente y dudosamente el estado financiero no contenga la clasificación, menciono dudosamente porque aún el portal no está al 100% habilitado, pero si no existiera la clasificación del activo, pues las mismas notas nos podrán dar esa facilidad para el ingreso, ¿no? ¿Qué estamos conformando? Ya sea en efectivo, en cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cuáles son los rubros y las menciones. Incluso podamos detallar en su totalidad cada rubro y posterior, pues con el general que va marcando la misma autoridad. Incluso para efectos del flujo de efectivo, si bien sabemos que existen los dos métodos, el directo y el indirecto para calcularlo, pues bueno, el estado de flujo de efectivo, les mencionaba nuevamente, aún no está habilitado en su totalidad para, bueno, realizar un preanálisis en el llenado. Es importante destacar que en la información que será presentada tuvimos o estamos teniendo un periodo de gracia de 2 meses, si bien hay muchos especialistas que hacen alusión a 3 meses, porque nos vamos hasta el mes de marzo, yo consideraría 2, porque bueno, en marzo, entre que las plataformas están habilitadas, existe un periodo de pago provisional, además, para efectos del dictamen fiscal ha sido reportada la fecha de presentación en 2 al 15 de mayo. Bueno, no serán los 3 meses para adaptación o para conocimiento de la plataforma. Día 27, lunes, estamos a 2 días de dar por concluido el cierre de febrero, el inicio del mes, y la plataforma aún no cuenta en su totalidad. Se rumoraba que para Recico también solicitarían estados financieros. Sin embargo, la esencia del Recico son gastos efectivamente erogados e ingresos efectivamente percibidos. Por lo cual, pues bueno, no es que pase segundo plano a los estados financieros, nuevamente, de ahí va a emanar. Sin embargo, para efectos de la presentación o el cálculo del impuesto, no hace alusión de más. Tenemos que seguir esperando cuáles van a ser los cambios relevantes. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los ingresos exentos y los no acumulables. Para el llenado de la declaración van a marcar estos dos rubros. Y bueno, ¿cuáles son los ingresos exentos? Muy pocos ingresos o muy pocos conceptos van a caer en este supuesto, tanto para los exentos como los acumulables. Lo vamos a ver muy adelante, pero para efectos de la declaración o en el régimen de título 2, pues justamente es general. No habrá concepto o dudosamente hay un concepto que no, no caiga o no se considere no acumulable. Para efectos de los exentos nos habla de los derivados por las inversiones efectuadas, fondos de pensiones y jubilaciones constituidas en el extranjero. Dudosamente una compañía, y no hablo de compañías más grandes o de compañías que opten por dictaminarse, pero compañías que no cayeron en reciclo porque probablemente tengan una mayor captación a 35 millones de pesos percibidos en el ejercicio, pero no mayor a los 1.600 para efectos del dictamen, no van a tener una inversión efectuada por jubilaciones en el extranjero. Son temas muy específicos e incluso compañías destinadas para esos fines. Y dentro de los ingresos no acumulables que pudieran ser conceptos que sean muy particulares o
que incluso una compañía que a lo mejor hablábamos, ¿no? Que esté en un margen pues arriba del reciclo de 35 millones, menor a 1.600 para efectos del dictamen, sí puedan tener este tipo de movimientos, ¿no? Que son los aumentos del capital, los pagos por las pérdidas de los accionistas, la evaluación por el método de participación, este tipo, o los dividendos de las personas morales residentes en México, pudieran caer en esos supuestos que son un poco más comunes, no al 100%, no todas las compañías lo realizarán en el ejercicio, pero si pudieran indagar en esos dos conceptos que no tendrían por qué realizar un pago del impuesto, debido a que, bueno, el impuesto se realizaría vía retención o no se realiza en vía retención, es un aumento de capital que, bueno, pues no se percibió para fines de el ciclo operativo, pero no para efectos de que, bueno, esté aumentando directamente los ingresos dentro del ejercicio. Ahora bien, para efectos de los ingresos acumulables, ¿qué sí se considerará y qué serán los ingresos que tendrán que ser reportados en la declaración anual? Y para efectos de esto tendrían que pagar un impuesto. Bueno, pues nos habla como los ingresos como tal, el artículo 16, él nos va a dar directamente el fundamento y nos dice, recordemos que la ley muy pocas veces nos va a enlistar que sí, nos va a enlistar el que no, y posterior a eso, pues nosotros tendríamos que hacer la interpretación de qué es lo que entonces sí se considera. Y nos habla, no se consideran ingresos acumulables, los depósitos recibidos por el arrendador, cuando estos tengan como finalidad exclusiva garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato del arrendamiento y sean devueltos al finalizar el contrato. Esta es una práctica muy común, digamos, no solo las personas morales, también pueden recaer las personas físicas, justamente cuando hacemos el arrendamiento de un establecimiento o de nuestro domicilio fiscal, pues bueno, generemos lo que son depósitos en garantía y no necesariamente tendrían que ser considerados como a cuenta eh, de la renta, sino como un depósito, salvo convenir de los fines de las cláusulas en el contrato, pues tendríamos que visualizar para efectos de, bueno, acumular o no el ingreso. Y posterior también nos habla como que acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o en cualquier otro tipo que obtengan el ejercicio, inclusive los provenientes en establecimientos en el extranjero. No solo nos habla sobre los ingresos percibidos en territorio nacional, sino también aquellos que hayamos percibido en el extranjero, de tal manera o que independientemente a que si existe un respaldo de alguna facturación, el artículo 16 no nos va a hablar como acumula todos tus CFDIs. No, lo que nos dice es que todo va a ser toda la totalidad de los ingresos independientemente de un CFDI y que se hayan obtenido dentro del ejercicio. También hablábamos de dos conceptos en el llenado para efectos de los no acumulables. Nos dice el mismo artículo en su segundo párrafo. No se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por la pérdida por los accionistas, por primas obtenidas en la colocación de acciones o para evaluar en sus acciones el método de participación, ¿no? Destinado de esto, pues podemos ver que el portal va ameno o va de la mano con cada uno de los artículos a partir del artículo 9 de la ley del ISR para efectos del cálculo, ¿no? El portal no se está, digamos que solo destinando o solo cerrando a ingresos menos deducciones, sino está tomando todos los factores que están en el contexto de la organización para la determinación del impuesto. Ahora bien, para efectos de visualizar la parte de los ingresos, el artículo 16 nos habla de los ingresos nominales y el artículo 17 nos va a decir los momentos en los que deberá de corresponder a un ingreso nominal y nos va a ir hablando en cada una de sus fracciones. Lo primero, se expide el comprobante fiscal que ampara el precio o la contraprestación pactada. Recordemos que para efectos contables, para efectos de presentar lo que es un ingreso, nos va a hablar el de uno y nos va a decir, ok, la asociación de tu ingreso, en qué momento está la transferencia de control para el tercero y lo reconozcas como un ingreso. Tendría que ir de la mano que una vez que ya existe una facturación en sistema y una facturación tanto para tu emisor como para
bueno, en este caso tú como emisor y el otro para receptor, pues se tendría que hacer un reconocimiento. Pero independientemente a que si se realiza o no de esta manera lo contable, es ahí cuando comienzan las famosas diferencias entre lo contable y lo fiscal. Probablemente no lo reconocí como un ingreso de mi contabilidad. Sin embargo, ya estoy expidiendo y estoy cometiendo probablemente el error para efectos de control interno. Pero para efectos fiscales, yo ya expedí un CFDI, el cual la totalidad del ingreso, independientemente de cómo está su registro, lo tendré que cumplir. Pagos provisionales y en declaración anual. También nos va a hablar el artículo 17, en su inciso B, nos dice se envíe o entregue el material, el bien o se preste el servicio. Hay el artículo 27 de la ley del ICR nos va a hablar sobre las deducciones y nos va a hacer alusión a haber obtenido los comprobantes dentro del ejercicio para que cumplan con pues, una parte de los requisitos para deducción. Sin embargo, independientemente a que mi tercero me lo expida, cuando se trata a mí como emisor o haber yo realizado el servicio, yo ya tengo que haber acumulado este ingreso como anticipo. Y entonces, que se entiende, se envíe o se entregue el material o cuando se preste el servicio. No necesariamente vamos a hablar de un tema de efectivo. También vamos a hablar de los momentos en los que haya sucedido la venta del bien o la prestación del servicio y también nos va a hacer como, digamos que de la mano o en cadena del primero. Ok, no expedí el CFDI porque probablemente por los momentos del servicio yo lo expida hasta el final. Sí, pero ya se prestó una parte o ya se obtuvo una parte. Ok, esa parte del servicio ya tendrá que ser acumulada. También nos habla se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio. Nuevamente, cuando provenga de un anticipo este adelanto, pues bueno, tendrá que ser también un momento en el que ya se tenga que considerar parte de los ingresos acumulables. Y por último, nos va a hablar más sobre el servicio de suministro del agua. Muy particularmente les comentaba que algunos sectores que, bueno, tendrán sus requisitos muy específicos para el tema de la acumulación. Sin embargo, considero que para efectos de título 2 o temas de la declaración para régimen general, pues solo estaríamos hablando sobre los tres primeros, que son muy probablemente los que siempre recaigan los contribuyentes, ¿no? Y nosotros como asesores nos corresponde hacer ver al cliente que, bueno, los momentos y muchas veces nosotros conocemos la operación a un mes posterior. Lo ideal y lo idóneo sería poderlo realizar dentro del mes, dentro del ejercicio donde se presentó, pero muy dudosamente, a excepto de, bueno, claro está cuando hay un contador base en la compañía, cuando no, cuando somos un asesor externo, pues ya vemos lo realizado y tratar de mejorarlo o tratar de dar la solución. En esta parte, pues bueno, como usuario o como parte de quien realiza realmente el ciclo operativo, pues es importante que también no solo se tenga un conocimiento de un ingreso, de un costo, de un gasto, sino también estas particularidades, porque muchas veces pasa que, oye, ¿por qué no estoy facturando la totalidad? No tendría que haber un pago del impuesto. Sí, eh, si cumplimos con la primera fracción. Las segundas fracciones o los siguientes incisos pues nos van a hablar de lo que suceda primero y no necesariamente nos tenemos que respaldar bajo un CFDI. Ahora, estos ingresos nominales, ¿cómo los van a ser presentados o cómo van a ser cargados en la declaración? Justamente cuando vamos ingresando a la declaración en su apartado de ISR, el primer rubro que vamos a ver, bueno, el segundo, posterior a ver los que no sean exentos, vamos a ver los ingresos nominales. La plataforma viene lo más completa o lo más llenada en su totalidad respecto de la información con las declaraciones provisionales. No solo nos va a hablar de los pagos provisionales en su totalidad del ISR presentados en el ejercicio, sino también nos va a dar la información de cuáles fueron los ingresos presentados en la declaración. Hasta 2010, en 2019, cuando surgió el cambio del portal 2020 y 2021,
La información solo venía en general por la totalidad de los ingresos que se han presentado en pago provisional. Sin embargo, para efectos de la presentación en 2022, ya hay distintos rubros en los que nos habla. Se trata sobre intereses o sobre ganancia cambiaria, artículo 8. Se trata sobre CFDIs ya acumulados, no cancelados, en proceso de cancelación, acumulados anteriormente. Y de acuerdo a toda esta clasificación, una de las propuestas o de las reformas para la plataforma en 2022 es que justamente acumulará los conceptos de las declaraciones. Hasta hace unos días todavía no está ese cambio, todavía el cambio lo presentan por la totalidad de los ingresos. Sin embargo, pues es importante mencionar que muy seguramente el sistema ya venga referenciado con los que fuimos ingresando en las declaraciones provisionales. Y luego nos va a hablar sobre si tenemos ingresos a disminuir. Ahora, dentro de los ingresos nominales y de los ingresos por disminuir, verán muy específicos en un momento cuáles son los conceptos por disminuir. Pero para efectos de la emisión de los FDIs, existen las relaciones o de los famosos esquemas que se presentaron para efectos de la cancelación por sustitución o la disminución en pago provisional para que fuera una relación en la aplicación del anticipo. Estos ingresos, como les comentaba, o estos CFDIs emitidos, debieron de haberse emitido conforme a, es decir, si eran una sustitución, pero ya estaban previamente cancelados, si aplicaba una disminución en la aplicación del anticipo, tendríamos que haber emitido una nota de crédito, pero con relación 07, y todos esos conceptos tendríamos que detallar la totalidad ahora sí de cuánto corresponden las ventas o los servicios tanto nacionales como los que se presentaron en el extranjero. Estos primeros rubros, pues, disculpa, será importante que tengamos la relación de los CFDIs. ¿Me regalan un segundo? Tengamos la relación de los CFDIs emitidos durante el ejercicio y que aún se encuentran en su totalidad vigentes, independientemente de si cumplimos los esquemas o no. Ahora sí, para el ejercicio 2022 o durante el ejercicio 2022, nos fuimos realizando una conciliación adecuada versus los registros contables o incluso con los FDIs en carteras, tanto de clientes como de proveedores, pues podremos hacer todavía uso aparentemente de los 3 meses. Nuevamente les comentaba, ya para el 1 de marzo ya es fecha de haber presentado la declaración, podemos tenerlos. Se tiene la costumbre o el tip de no irnos los primeros días porque justamente el sistema pueda presentar errores y dentro del mismo mes presentar complementarias por estos errores. Entonces se recomienda pues que a partir de los 5 o 10 días posteriores a marzo, pues se comience la carga de las declaraciones. Entonces, pues bueno, tendríamos todavía, o hubiésemos tenido enero, febrero y 10 días de marzo para volver a realizar una conciliación de nuestros CFDIs por concepto de ingresos emitidos versus nuestros registros contables. De tal manera que, bueno, no podemos anticipar el tema de facultades de comprobación o las famosas revisiones de vigilancia pro bono. Pero sí pudiéramos saber si tenemos algún área de oportunidad de manera de control interno para efectos de qué es lo que está visualizando el SAT en su sistema y qué es lo que yo estoy haciendo. Si esto, mi proceso cumple con todas las especificaciones y no estoy yéndome a declaración anual con la idea de poder ajustar o de haber presentado unas declaraciones correctas o que me hagan sentido. Entonces, pues bueno, invitarlos nuevamente. A partir de 2022, la autoridad mm, habilitó un nuevo portal para efectos de los ingresos, tanto para reciclo como para régimen general. Para efectos del reciclo, y lo voy a mencionar muy en general, lo hace alusión a los famosos PUE o a los PPD. En este tema, pues bueno, la autoridad de manera anticipada, incluso mayor que para personas morales, sabrá cuál es la totalidad de los ingresos ya cobrados y que están presentados en la declaración. Se prevé que, bueno, se pueda disminuir el margen de error
cuando el contribuyente aún emite un pago en una sola exhibición y no ha sido cobrado dentro del mes, pues se exija la refacturación, y en el caso de que, bueno, estos tuvieran retenciones o no, pues bueno, se pueda visualizar ese efecto y poder hacer entero de las retenciones adecuadas. Para efectos de las personas morales, también nos va a hablar sobre cuáles son los ingresos o los CFDIs por concepto de ingresos emitidos que cuentan con una vigencia. Para efectos de los primeros meses, el esquema de cancelación, cuando existía una sustitución, no permitía el propio sistema realizar la sustitución con un CFDI cancelado. Y eso lo mencionaba en la resolución miscelánea para efectos de los cambios en las cancelaciones. Para efectos del formulario, en preguntas y respuestas, sí nos habla de la mecánica de haber cancelado primero el CFDI origen y después haber sustituido. Sin embargo, pues este portal o esta herramienta justamente es eso, una herramienta de consulta, más no nace o no da una equiparado, sí, no está equiparado contra una ley o contra la resolución miscelánea. Nuevamente es revisar o realizar esta conciliación en los FDI, pero justamente de ahí van a emanar las revisiones o los focos rojos de la autoridad para ser sujetos de una revisión. Posterior a ello, hablamos también en el artículo 17 que los ingresos no solo se consideran o no solo son por concepto de la facturación, si bien es uno de los campos principales, tendríamos que saber cuáles son, si tuvimos facultades de comprobación dentro del ejercicio, los ingresos presuntamente determinados por la autoridad. En el caso de ya haber tenido fincado un crédito fiscal, pues tendríamos que acumular los efectos de la declaración, la ganancia para efectos de la transmisión de propiedades o bienes, para efectos de las constructoras, pues bueno, también tenemos lo que son los mejoras o permanentes en bienes inmuebles, la ganancia derivada en cuanto a los activos fijos y terrenos. Todos estos conceptos que si bien no van a emanar o no van a requerir un CFDI de inicio para efectos de haberlos acumulados, posterior a la revisión, pues también tenemos que haber emitido un CFDI, por lo menos para que dé el respaldo de todas estas operaciones. Para efectos de los ingresos nominales, en el tema del pago provisional, les comentaba que aún la autoridad no prevé la clasificación. Sin embargo, pues se tiene tentativo que la clasificación de estos conceptos sea directamente sobre lo ingresado PIA mensualmente. Ventas nacionales, ventas al extranjero, la ganancia cambiaria, los anticipos, los pendientes de cancelar, incluso si obtuvimos ingresos, ingresos como son los productos financieros o si obtuvimos intereses, esto sí está desglosado vía pago provisional. Y en la declaración anual nuevamente se vuelven a presentar. Ahora, hice alusión al artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, donde nos habla sobre un tope para la presentación de las declaraciones complementarias y nos habla de 3 complementarias que deban de ser presentadas en su totalidad para efectos de haber modificado las obligaciones o haber modificado las cifras presentadas en la declaración anual. Sin embargo, hay una, digamos que una fracción muy específica en las que nos va a hablar cuando que se incrementen nuestros ingresos o el valor de nuestros actos y actividades, también nos va a decir que estas complementarias no se consideran o no son tomadas en cuenta para efecto de este tope de 3. Y justamente, pues bueno, esto es en beneficio de la autoridad. Si yo como contribuyente voy a pagar más, pues no me va a dar un límite. Porque pues no le voy a decir, oye, te tengo que pagar más, pero tú dices tu límite, ya no te lo pago. Pues no, obviamente ahí sí lo va a habilitar. Si bien no lo dice para temas de ISR y para temas de IVA, aquí nos va a hablar, incrementen los ingresos para efectos de ley de ISR, ingresos nominales, y valor de actos o actividades, ley de impuesto al valor agregado. Ahora, después de esto nos van a hablar sobre los ingresos a disminuir. Anteriormente, y se tenía la mala práctica de que ingresos acumulados no presentados en pagos provisionales
por error, por descuido, por estrategia fiscal, fueran presentados hasta la declaración anual. Hoy en día eso es incorrecto y aparte el sistema no lo permite. Entonces, de tal manera resulta que pareciera que para efectos de un cuadre o para efectos de empatar los ingresos acumulados contra nuestros FDIs, pues se presenta una complementaria en diciembre y se corre. No, la verdad es que durante 2022 se presentaron demasiadas fallas en el sistema. No se reconocían las pérdidas, no se reconocía el coeficiente, incluso la PTU, si bien es una obligación que una vez presentada la declaración se tienen 60 días para el pago, eso es para efectos del patrón. Recordemos que para efectos del colaborador o ex colaborador tenemos un periodo de un año para que esta pueda ser reclamada. Y si el ex colaborador la solicitó para efectos del mes de septiembre o del mes de octubre, que se enteró que sí tuvo utilidades la compañía, pues bueno, tendrá que ser pagada y timbrada esta PTU y poder ser disminuida en pagos provisionales. Esa a manera de prorrateado durante hasta el mes de diciembre. Este tipo de mecánicas o esa particularidad en el cálculo no lo dejó hacer realizar el sistema en 2022. Entonces, de tal manera que parecía que si bien el sistema nos va a ir dando los cálculos porque ya nos va a ahorrar lo que hemos ingresado por, por los pagos provisionales, pues es importante que volvamos a hacer una recapitulación de de todos los pagos provisionales y de cada monto ingresado para que efectos de la declaración anual, eh, tal cual, yo ya tengo mis pagos provisionales, mi cálculo definitivo cerrado para el día 27, estoy esperando el día primero y voy a ingresar mi declaración. Sin tema, voy a obtener mi acuse, ya sea un saldo a favor o un saldo en contra. Sin embargo, habrá compañías que no, habrá compañías que tendrán que presentar declaraciones complementarias y durante la experiencia en 2019 a la fecha, pues variaban los periodos en los de cómo se actualizaba el portal. El portal pareciera que se actualizaba un día, 24 horas, o así estaba yendo hasta 48 horas. Entonces, bueno, pues es importante prever toda esta parte de los ingresos acumulables y si no tenemos todo el respaldo de la información o el conocimiento en su totalidad, pues todavía tengamos algunos días de gracia para la presentación. Ahora, para efectos de los ingresos a disminuir, ¿cuál va a ser el concepto o los dos únicos conceptos derivados de los que nos va a dejar? Mismo caso como en los exentos, los derivados de las inversiones efectuadas por fondos de pensiones y además los anticipos que previamente ya acumulamos en los ejercicios anteriores. El anticipo de clientes de ejercicio anterior serán los únicos dos conceptos que podrán ser disminuidos. De tal manera que, bueno, les comento, no tendríamos la conciliación de CFDIs en el caso que hayamos emitido de más, tendrán que ser cancelados. Oye, no los puedo cancelar porque probablemente mi cliente ya no acepte la cancelación, aun cuando hay un periodo de gracia de cancelación hasta el 31 de marzo. Perfecto. Se iban y lo disminuían. No hay esos rubros y nuevamente se les exhorta a que se revisen los pagos provisionales y va a ser bajo el único medio en el que podamos disminuir y lo que la autoridad pues pueda ver reflejado en el sistema. Ahora, dentro de los conceptos, nos va a hablar sobre el ajuste anual por inflación. Antes de tocar el tema, no sé si tengan alguna duda o algún comentario ahorita. Ok, muchas gracias, porque no hay preguntas hasta el momento. Bueno, el ajuste anual por inflación, dependiendo justamente de los niveles en los que se hayan percibido los movimientos dentro de las partidas contables, para efectos se van a clasificar en dos rubros, los créditos y las deudas. Para efectos de un crédito nos va a hablar el artículo 45 de la ley de ISR y para efectos de las deudas nos va a hablar el 46. También, y a su vez, el propio sistema nos va a ir guiando con dame el saldo promedio de los créditos. ¿Cuál es el saldo promedio de los créditos? Los 12 meses. Ahora, ¿cuáles son los conceptos? Todo lo que se refiere a crédito y todo lo que se refiere a deuda. Una vez que yo obtení
estos saldos promedios voy a hacer una comparativo o una resta. Voy a decir qué es más grande, mi crédito o mi deuda. Y derivado de esto, lo voy a multiplicar por el factor de ajuste anual por inflación. ¿Y dónde los vamos a obtener? Bueno, del famoso INPC comparado del ejercicio anterior al más reciente o al cierre del ejercicio. Y vamos a obtener ya sea acumulable o va a ser deducible. Estas partidas no deberán de ser respaldadas bajo un CFDI, pero sí puedan ser registradas en cuentas de orden en contabilidad. Para efectos de ellos, les decía, la máxima regla para el tema de un crédito, y se considera crédito, el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad de numerario. Es decir, todo lo que yo tenga que hacer un cobro en numerario será considerado un crédito, como son los bancos, como son los clientes, como son deudores, excepto cuando no se tenga actividad empresarial. ¿Y cuál es la máxima actividad empresarial? Pues un préstamo. Y para efectos de los pagos anticipados, los famosos anticipos a proveedores, no serán considerados para efecto de un crédito porque mismo 45 nos dice se considera que tenga derecho a percibir el numerario. Y recordemos que un pago anticipado, tanto para efectos de la NIF como para efectos de impuestos, un pago anticipado tendremos que recibir o un bien o un servicio, de los cuales pues no lo vamos a percibir en numerario. Y la deuda nos va a hablar el artículo 46, igual el concepto máximo nos va a decir, se considera deuda cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento. Justamente estos dos conceptos van a ser las claves para realizar la clasificación de nuestras cuentas en balanza y la totalidad. Ahora, si nuestras deudas son mayores a nuestros créditos durante el ejercicio, tendremos un ajuste anual por inflación acumulable. Y si nuestros créditos son mayores al saldo promedio de nuestras deudas, tendremos un ajuste deducible. De tal manera, y la interpretación que yo lo he comprendido durante los años, ha sido quién se financia de quién. Yo me financio de mis clientes, pues tengo que traer o obtendría un deducible. Oye, mis clientes están financiando de mí, vamos viendo los supuestos. Y el parámetro que también nos va a dar esto, pues va a ser la inflación, que tanto podamos obtener. Sin embargo, aun cuando nos dice que se considera una deuda cualquier obligación en numerario, se entendería que el ISR es una deuda en numerario. Sin embargo, recordemos que al final del ejercicio, para efectos o estrictamente en temas de la ley de ISR, obtendremos o un saldo a cargo o un saldo a favor, de tal manera que este efecto no lo llevaríamos como un gasto. Por tal, no podríamos percibir algo en numerario nosotros. Y la recaudación de este impuesto pues sería vía compensación o vía devolución en el siguiente ejercicio. Y también nos hablan sobre el propio o el tercero de las contribuciones. También las retenciones no es un concepto que deba de ser acumulado para efectos de los saldos en cuanto a las deudas, justamente porque proviene de un tercero. Este entero de retenciones es por una deuda de un tercero que ha contraído con la autoridad y no de nosotros, de tal manera que no pudiéramos vernos beneficiados. Um, Voy a mostrarles un ejemplo. ¿Me pueden decir si pueden ver mi pantalla con Excel? Ok, bueno, esta es la pantalla. Sí, ¿me puede confirmar si ven el ejemplo? Ok, me parece que sí, voy a continuar y en caso de que no la puedan visualizar, por favor, déjenme un comentario.
Les comentaba, para efectos de diferenciar una deuda y un crédito, obtendremos una clasificación sobre el saldo en bancos de clientes, nuestros proveedores, nuestros deudores, alguna otra cuenta por cobrar que tengamos y nuestros impuestos a favor. Y para parte de las deudas, visualizaremos o clasificaremos la parte de nuestro tema exigible, los proveedores nacionales, extranjeros, dependiendo de nuestra clasificación en contabilidad. Probablemente no lo realicemos de esta manera y sean visualizados en su totalidad. Los impuestos a cargo, algunos otros impuestos a cargo como la seguridad social y algunos anticipos que solo sean considerados para efectos de los depósitos, es decir, que vamos a regresarlos a los clientes en tema de numerario. Y luego de aquí procederíamos al cálculo que hemos hablado y que nos va a hablar tanto el artículo 45 como el 46. Obtendremos un promedio en su totalidad de los saldos en el ejercicio y haremos un comparativo. ¿Cuál es nuestra diferencia? Nuestro saldo promedio de créditos, en este caso, es mayor a las deudas y tenemos 233. Estos 233 lo multiplicaremos por nuestro factor de ajuste anual y obtendremos una deducción. Una deducción que no, la compañía no desembolsó, digamos que en el último mes o en alguna fecha específica, sino se fue de acuerdo al comportamiento durante el año y de acuerdo a los saldos respecto de la inflación. Si alguien tiene una duda. Ok. Eh, bueno, solo decía, levantó la mano si quieren escribirlo. Entonces, bueno, será un concepto que ya sea o acumulable o deducible. Y bueno, continuaré en la presentación. Se me ayudan confirmando si la pueden ver. Creo que sí. Listo, muchísimas gracias. Ahora también hablaremos sobre los ingresos que estrictamente solo se van a acumular en declaración anual. Nuevamente les decía, no acumularemos algún otro concepto que hayamos omitido, sino se acumularán los ingresos en específico. Y nos habla sobre la utilidad distribuida por un fideicomiso, un estímulo fiscal que sea acumulable, la ganancia por inversiones y diferencias por inventario acumulable. Estos cuatro o cinco conceptos solo serán los que nos tengan un detalle para acumular en declaración anual. Si alguien por error o digamos que eh, por mala fe decide no acumularlo vía pago provisional para no realizar el pago del impuesto o tan solo de no realizar los recargos y actualizaciones correspondientes y considera el llenado, veíamos que lo preliminar en la configuración de la declaración, visualizaremos si es una compañía que se dictamine o que tenga que presentar el ICIP, pues bueno, al llenado de estos rubros para efecto de que correspondan los ingresos acumulados y no tener el soporte, estaríamos cayendo en error. Derivado que a partir de 2022 y una de las reformas más importantes ya no es la obtención de un impuesto vía la generación de un nuevo impuesto, sino vía la recaudación por los errores presentados. Entonces, estamos haciendo un error para considerar o para tapar un error previamente realizado en pagos provisionales y este error nos va a traer consigo mismo una multa. Voy a continuar. Y bueno, los ingresos en el extranjero. Hablábamos que todo contribuyente que tenga su residencia fiscal aquí en México, pues será susceptible de haber acumulado todos los ingresos recibidos, no solo en territorio nacional, sino también en el extranjero. Sin embargo, el artículo 14 que nos habla mismo de la ley de ISR, que nos habla sobre la mecánica para la obtención de los ingresos, nos dice, voy a acumular todos tus ingresos percibidos en territorio nacional, pero
los que están percibidos en el extranjero no los acumules, los puedes acumular en tu declaración anual. Sin embargo, tenemos que hacer alusión y haber revisado qué tipo de conceptos es. Y lo más particular es cuando una compañía tiene inversión extranjera por otra compañía del extranjero y se perciben dividendos. Recordemos que los dividendos no son obligación o no es necesario que solo se reciban a una persona física. Probablemente les decía, la compañía en México sea accionista de una del extranjero. Muy raro el caso, muy rara la situación que pueda percibirse, porque bueno, en realidad solo lo que están haciendo es mandar ganancias a otro país y México no es paraíso fiscal. Entonces, bueno, ese tipo de ingresos, pues también tenemos que mencionarlo y hacer alusión de la retención y del ID fiscal o del RFC. Ahora, para efectos de otros ejercicios en comparativa, todos estos rubros que pueden ver, el país donde se obtuvo el pago proporcional de los extranjeros, no eran conceptos que se llenaban o no eran conceptos que era la obligatoriedad llenar. Sin embargo, pues bueno, tal parece que los sistemas lo que deben de estar son lo más amarrados posibles, la información verídica en su totalidad y pues se van habilitando nuevos campos. Nuestro siguiente rubro, y para efectos de las deducciones autorizadas, nos va a hablar sobre sueldos, gastos, deducciones relacionadas con la nómina, inversiones, costo de lo vendido, la partida de ajuste anual por inflación deducible y si tenemos algunos estímulos por aplicar. Anteriormente hemos dado un curso sobre las deducciones autorizadas y les voy a ser muy honesta. Dar un curso de declaración anual de ingresos, deducciones, datos informativos, la verdad es que no tendría fin o nos vemos muy limitados a realizarlo en hora y media. Entonces vamos a tratar de darlo lo más específico, sin embargo lo más general, porque hablamos del llenado, ya no de la particularidad o de las características que tendría que tener cada rubro. Y para efectos del artículo 27, recordamos que una de las, digamos que justamente uno de los requisitos más importantes, pues es que a más tardar el último día del ejercicio hayamos obtenido todos estos comprobantes fiscales que den el respaldo a las deducciones. Y si bien yo voy a presentar una declaración en marzo, pues mi margen o el tema de una planeación fiscal solo la pude haber realizado hasta el 31 de diciembre. Luego, uno de los cambios más relevantes que se suscitaron a partir de 2021 fueron los gastos comprobados por el pago de la nómina. Y es todo el amarre que la misma autoridad está realizando conforme al repositorio de las declaraciones por retenciones a terceros. En retenciones a terceros, estrictamente, tanto para servicios profesionales o independientes, como para efectos de los sueldos. La nómina también visualizaron o también se habilitó un nuevo portal para visualizar las retenciones efectuadas dentro del año y si correspondían a lo efectivamente timbrado o pagado. De tal manera que, bueno, la misma autoridad va haciendo un análisis o una recepción de la información entre lo que se ha retenido al contribuyente, a tu colaborador vía recibos de nómina y lo que tú has enterado. Ya no se va a esperar hasta ejercer facultades de comprobación o hasta que tú realices lo que es el ajuste de ISR, sino él lo va a ir haciendo mes a mes y podremos obtener o una diferencia o no, dependiendo de cómo se fueron enteradas estas retenciones. También nos va a hablar sobre el número de trabajadores que fueron en tu plantilla de nómina durante el ejercicio y nos va a separar las partidas tanto exentas como grabadas de la nómina. Un error muy particular de la plataforma y el por qué no tenemos que aceptar toda la información de la misma plataforma es que para efectos del artículo 28 nos dice no serán no deducibles las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente y además que nos habla por honorarios de comisionistas y del propio consejo. Pero bueno, haciendo alusión a esto, les comento un error muy particular, es que para sacar el cociente
ya sea deducible o no del 47 y del 53, la misma plataforma sumaba la totalidad, porque como ya había un repositorio de las percepciones grabadas y exentas, y para efectos de la PTU hay una proporción exenta, pues la sumaba en esta totalidad o en este cociente. Se espera que para 2022, o de acuerdo a lo que se calculaba vía el contribuyente, incluso para efectos del dictamen era distinto a lo presentado en declaración anual, y la diferencia se iba a gastos en generales, pues se estima o se espera que para 2022 ya el propio sistema, incluso el mismo SAT, diga, ok, si ya la regué y estoy considerando que mi PTU, porque tengo partidas exentas y grabadas, se la consideré anteriormente. Sin embargo, si por alguna razón todavía el sistema no estuviera habilitado y no se ha revisado pues digamos que este error del propio portal, se tenga todo el respaldo para que nuestro cociente por la nómina exenta no deducible, pues bueno, corresponda efectivamente a solo las prestaciones obtenidas o brindadas al colaborador. De manera muy general, les comentaba el límite de los viáticos para de acuerdo a la fracción, de acuerdo al artículo 28 en su fracción quinta, nos va a hablar para la alimentación, diarios son 750 mientras se encuentran en territorio nacional. Tú los vas a brindar en el extranjero, son 1500. ¿Cuál es una de las mayores observaciones? Pues que tenemos que contar con el CFDI o el comprobante en el extranjero. Y también nos va a hablar sobre el hospedaje y las rentas de automóviles. Cuándo son deducibles y hasta qué monto. Les recordamos también que no solo son deducibles cuando se cuenten con el CFDI correspondiente. En el caso de haberlos brindado a un colaborador, tendremos que hacer un análisis previo si va a ser considerado dentro de su salario y además que ese salario también puede ser considerado para efectos del salario base de cotización, de tal manera que pues no solo se estaría pagando los viáticos, sino también al contribuyente estaríamos aumentando su salario base de cotización. Hay un análisis previo de esto, pero si se van a brindar los viáticos, también es uno de los requisitos que la misma autoridad solicita. La parte de los gastos, nuevamente, como no son presentados en título 2, en personas morales vía manera mensual, no son descritos, no hay una clasificación. La misma clasificación o la que nos va a decir va a ser el artículo 25, 27 y 28. No, no son los conceptos más usados, no es los más repetidos por CFDI, no, vamos a imputar directamente el artículo 25, 27 y 28, los conceptos que estrictamente están en cada fracción y que la autoridad considera como concepto de gastos deducibles y que cumplen con ser estrictamente indispensables para el uso de la actividad del contribuyente. Una parte de los requisitos de las deducciones, recordemos que también es nosotros como persona moral haber realizado correctamente y enterado la retención. En este caso solo dejé un cuadro de manera informativa. Recuerda que para efectos de los servicios profesionales, la persona moral va a retener hasta un 10%, para efectos del reciclo va a retener 1.25%, el arrendamiento también es sujeto a una retención del 10%, los dividendos, recordemos que después del ejercicio 2014, parte de la reforma es dejar un 10% cuando es persona física o al extranjero y las distintas retenciones por sueldos y salarios o asimilados. Entonces, bueno, nada, es parte de los requisitos haber realizado el entero y dejar, bueno, deje un cuadro informativo o recuerda los fundamentos. Ahora, nos habla también sobre los gastos relacionados a la nómina. Y a diferencia de los gastos, si bien la naturaleza es un gasto, los va a tomar en diferencial o va a tener marcada una pauta para decir, bueno, cuál es el totalidad de tus cuotas de Infonavit, cuál es el total de tus cuotas de SAR, cuál es la totalidad del IMSS y bueno, todos aquellos en los que hayas prestado al trabajador. Tal manera que bueno, tenemos el llenado. Para efectos de 2021, recordemos que las cuotas obrero-patronales también pueden ser consultadas vía buzón tributario, no solo en el portal del CIPARE, incluso se manda un aviso de la determinación. Y pues bueno, nuevamente, si mañosamente o en mala fe
algún asesor quisiera aumentar el monto de cada una de las cuotas, bueno, pues ya se tiene vía sistema del SAT y vía sistema del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuál ha sido la parte efectivamente erogada para que, pues bueno, no sea mal uso y no se haga una deducción. Mm, un comentario es de solicitar los CFDIs también a las instituciones, independientemente de que sean deducibles con o sin CFDI, pues no deja de ser un derecho el que nosotros podamos solicitarlos. Y nos va a hablar sobre las deducciones de inversiones. Hasta 2019, antes de este portal, sí nos hablaba sobre los saldos históricos y nos decía, pues digamos que la clasificación de lo previamente llenado. Hoy en día ya no, en día son, digamos que muy específico, porque el momento en el que la autoridad nos requiera, nosotros tenemos que haber brindado nuestra cédula de cálculo en el que estamos determinando el monto que ya se está ingresando directamente en el sistema. Recordemos que el artículo 21 nos va a hablar sobre los porcentajes máximos para efectos de las deducciones por inversiones. Y la mecánica para la determinación del ISR nos va a hablar siempre el artículo 9 de la ley de ISR, nos va a decir, ok, ya revisaste, analizaste cuáles son tus ingresos, cuáles son tus deducciones y cuál es la PTU pagada en el ejercicio. En una sesión anterior les comentaba, la PTU no es parte de las deducciones, no se considera. Para efectos de cálculo pareciera que sí, pero no es una deducción autorizada, justamente porque es un derecho que obtienen los trabajadores, no es parte de sus percepciones o no es parte de la contratación inicial de un trabajador. Vamos a obtener una utilidad fiscal y en esta utilidad fiscal podremos amortizar nuestras pérdidas fiscales en el caso de tenerlas actualizadas y obtenemos un resultado. Este resultado previo lo multiplicaremos por la tasa del 30%, disminuiremos todas nuestras retenciones que probablemente se pudo haber obtenido, nuestros pagos efectuados de ISR en el ejercicio y obtendremos un ISR a cargo. Toda esta mecánica del artículo 9 nos da de misma alusión en el portal. No se está presentando, no hay un rubro que no sea considerado como correspondiente al artículo 9. Es el mismo y por eso dejé en comparativa la mecánica contra la misma plataforma. Y luego nos van a solicitar datos adicionales. Los datos adicionales nos van a considerar el coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad, si bien está en la misma pestaña de datos adicionales, considero que es uno de los, digamos, cantidades, datos más importantes de la declaración anual, porque justamente este coeficiente va a ser el monto estimado que vamos a obtener de utilidad para el siguiente año. Entonces, la preocupación del contribuyente, aparte de la declaración anual, es saber cuánto aproximadamente va a pagar conforme al comportamiento de los ingresos en el próximo ejercicio. Y si el contribuyente o el asesor no realizaron un estudio previo a la declaración anual, por ejemplo, y justamente en el detalle o en la captura de esta pantalla podemos ver que hay un coeficiente del 23%. Para efectos del artículo 15 del Código Fiscal en el que nos imputan los coeficientes de acuerdo a los estándares, el 23% está en excedente, uno de los montos máximos para coeficiente que la misma autoridad pueda marcar dentro de las distintas ramas es hasta un 15%. Entonces, bueno, quiere decir que de tus ingresos vas a multiplicar el 23% y ese 23% que hayas obtenido les vas a pagar el 30% a la autoridad. De tal manera que, bueno, pues no hay que tomar en saco roto la determinación del coeficiente de utilidad y saber perfectamente qué es lo que se va a presentar. Después nos habla sobre la PTU. Si bien para 2022 aún no hay cambios para efectos de la presentación de la PTU, recordamos que para 2021 y 2022 hubo una reforma respecto al tope de la PTU, pero en el sistema aún debemos de reportar el 10% y la diferencia presentada en el tema de PTU pues tendrá que ser un ingreso contable no fiscal. También nos va a hablar sobre la cuenta de capital de aportación y la cuenta de COFIN, su debida actualización al 31 de diciembre del 2022.
La CUCA y la CUFIN, si bien son datos adicionales, son informativos, no son obligatorios de presentar. No para todos, y me refiero, por efecto, en un tema de un DICIF, de un dictamen, sí son obligatorios la presentación, o aun cuando no recaigas en los supuestos de dictaminarse, pues a efectos de poder presentar un reparto de dividendos, es importante este cálculo y haberlo presentado. Resulta ser un poco laborioso o tedioso el estar revisando, por lo menos, no menor a 5 años atrás, toda la determinación de Cuca y COFIN, o incluso desde la constitución de la compañía. El mismo coeficiente de utilidad nos va a dar el rubro o nos va a dar la apertura para poderlo presentar y nos va a decir, ok, ¿cuáles son tus ingresos nominales dentro del año y cuál es la utilidad fiscal? Una vez que obtenemos estos dos datos, se van a dividir y de esta manera vamos a obtener tu coeficiente de utilidad. En mi caso, no echar en saco roto la determinación antes de la presentación, estar seguros y la confirmación de cuál será el coeficiente para el otro año. Y luego vamos a hablar un poco sobre la conciliación. Si bien la conciliación contable emana o es parte de los estados financieros o en el rubro de la declaración está ahí, yo la dejé hasta el último porque para poder hacer el llenado de la conciliación contable fiscal, pues debimos de haber analizado o conocido todos los rubros de ingresos, deducciones, gastos de nómina, gastos que no reúnen requisitos fiscales, cuál es nuestra determinación de ISR y de PTU para que podamos hacer un correcto llenado de la conciliación. Ahora, ya que obtuvimos y analizamos cuál es el ajuste anual por inflación acumulable o deducible, pues bueno, serán una de las partidas que estaremos considerando como ingresos fiscales no contables. ¿Cuáles otros? Los anticipos a clientes, los intereses moratorios, la ganancia en la venta de activo o terreno. Recordemos que para efectos de las inversiones, estrictamente en el activo, pues bueno, vemos una diferencia entre lo contable y lo fiscal, porque probablemente ya ha terminado, culminado su periodo de depreciación, lo vendí por debajo de, independientemente de que estuviera depreciado o no, o por arriba del precio. Entonces, bueno, no solo el respaldo del CFDI para el receptor, sino para efecto de nuestro cálculo, pues sabremos cuál es nuestra ganancia fiscal o nuestra ganancia contable. Otra de las partidas son los gastos que no reúnen requisitos fiscales y los gastos no deducibles. ¿Cuál va a ser su diferencia? El mismo artículo, tanto el 27 como el 28 nos lo dan. El 27 nos va a decir, no son estrictamente indispensables, es uno deducible. No cuento con el CFDI independientemente de que sea estrictamente indispensable, o a partir de la facturación 3.3 es uno de los temas más importantes en cuanto al código fiscal, no reunimos los requisitos del CFDI. Entonces, no está bien emitido, no lo tengo, o está bien emitido, sí lo tengo, lo realicé, pero no es estrictamente indispensable, no reúnen requisitos. Ahora, los que ya me va a decir la propia autoridad o la misma ley no son deducibles. Los excedentes en consumo de restaurantes, el análisis del coeficiente 47 o 53 y nuestras inversiones parcialmente deducibles, como la compra de un automóvil. Un automóvil hoy en día usado probablemente sí esté en los límites de 175,000 pesos o de años anteriores. Sin embargo, para un automóvil un poco más reciente o con las características específicas, pues bueno, dudosamente está por ese límite. Todo ese excedente pues será un no deducible en el mismo caso y ambos es importante saberlos diferenciar, pero ambos conceptos se van a sumar o se van a ingresar en los gastos que no reúnen requisitos fiscales. Para efecto de la declaración anual, independientemente a la presentación de años anteriores, se presenta por otro portal, años anteriores a 2019. De tal manera que, bueno, pues para 2022 no está actualizado lo que es el IETU y el IMPACT, ¿no? Aún nos hacen mención a esos dos conceptos. Si bien nos dice el propio sistema, esto es para 2005 o esto deja de existir en 2007, lo siguen mencionando y se sigue haciendo alusión al llenado. Sin embargo, pues ahorita los dos impuestos vigentes o la parte de los que tengan que ser sumados es el ISR y el PTU, la PTU, de tal manera que estos dos conceptos los va a considerar la propia autoridad como deducciones contables no fiscales
si bien tienen una naturaleza o su reconocimiento es en un gasto, bueno, pues va a ser un gasto para efectos contables. Luego, el ajuste anual por inflación. Sí, como vimos al principio, el ajuste anual por inflación y el deducible, mm, el acumulable y el deducible era el llenado mediante el sistema con los datos, no lo arrastra o no se llena en la conciliación contable fiscal. De la manera, pues bueno, tenemos que ingresar dependiendo de la naturaleza. El costo fiscal de lo vendido no necesariamente tendría que ser lo mismo del contable. ¿Y esto por qué? Porque probablemente tengamos pérdida, tengamos deterioro, estemos haciendo un prorrateo de un costo incobrable, podamos tener un costo incobrable, no, podamos tener una estimación de un costo no que no de los requisitos fiscales. Entonces, bueno, esas partidas distintas tendríamos un costo contable y un costo fiscal. Hay algo que en el equipo, por lo menos en impuestos, lo manejamos en la parte de, independientemente de que tenga requisitos fiscales para efecto de la deducción, el gasto se realizó. Entonces, bueno, dependiendo de su clasificación, podríamos tener esas diferencias. Luego nos habla sobre los estímulos fiscales, producción inmediata. Mismo caso, nos habla que para el 2015 solo fue habilitado del 1 al 31 de diciembre y el propio portal o el sistema lo sigue reconociendo. Y nos hablan sobre los demás estímulos. Hay un estímulo que nos habla para la contratación de personas con discapacidad o adultos mayores. Al trámite de nos dan un folio en el que, bueno, pues no solo va a ser el gasto o la cantidad ingresada en la conciliación, sino también tendremos un folio que nos respalda el que nosotros podemos hacer uso de ese estímulo. Y bueno, con esto obtendríamos la utilidad o la pérdida fiscal dentro del ejercicio, que tendrá que empatar con la siguiente rubro, que era el ISR, pero nuevamente les decía, la conciliación yo la dejé al final para que no se reflejara o se entendiera de mejor manera la parte de qué es un ingreso, qué es una deducción y cuáles son sus diferencias para el llenado. Ahora, para efectos de las multas, que son las infracciones o las sanciones que nos va a imputar la propia autoridad por la no presentación, vamos a hablar que en el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación nos va a hacer alusión en que si no es presentada las declaraciones o por cada una que no sea presentada, hay una multa de 1,500 a 19,000 pesos, ¿no? Obviamente en el margen de error y en el margen del contribuyente son las como los va a imputar la autoridad. También nos va a decir, y estas son nuevas en cuanto a que en 2022 fueron reformadas. Nos habla, dice, de 210 a 300 por cada dato no asentado o incorrectamente. No solo están limitando los tiempos de presentación en cuanto al dictamen, sino también están haciendo alusión que, bueno, pues es un dictamen correctamente llenado. En el caso de que no esté con todas estas características, pues ya hay una sanción, ya no solo por la omisión, sino por cada uno de los rubros en los que fue mal ingresado, ¿no? Incluso nos hablan que si el contribuyente o el representante legal no está debidamente acreditado, también habrá una multa. Es importante no tomar en saco roto este tipo de recomendaciones, revisar previo al llenado y el envío cuáles han sido los datos capturados para evitar esta parte de las sanciones. Sin embargo, para efectos del llenado de la declaración anual, la propia ley nos da en sus distintas modalidades ciertas oportunidades y nos dice la modificación de obligaciones, muy particularmente lo que se hace es para obtener una nueva línea de captura. No cuenta para efectos de computar las 3 declaraciones siempre y cuando sea una nueva. Modificación de obligaciones y vamos a cambiar el importe. Cuando es en beneficio de la autoridad para obtener un ingreso, ahí tampoco va a contar. Sin embargo, si es para efectos de haber disminuido el impuesto a cargo o haber aumentado las deducciones, alguna otra partida, sí va a contar para las 3 supuestos. Dejar sin efectos no cuenta para las 3 declaraciones complementarias. Una vez que hemos excedido, sí va a contar. Y esto es para haber obtenido un error, bueno, más bien, si se fue ingresado un error
o algún periodo de la captación. Y la obligación no presentada. Tampoco va a contar porque justamente pues estamos en beneficio de la autoridad, ya sea para acumular un ingreso o para hacer el entero de una retención. Y bueno, pues por mi parte o por el área de impuestos sería todo. Les quiero agradecer su atención. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, les agradecería la puedan dejar en chat, la podamos responder en este momento. Si fuera un poco más extensiva, la respondo en privado. Em, Comentarles que, bueno, sí, uno de los cambios principales y que dieron mucha controversia el año pasado fue la generación de los estados financieros. Sin embargo, creo que los demás comentarios que no se han presentado o el por qué ya no se le dio de más énfasis, pues fue justamente porque la realización de la contabilidad tiene que emanar de las normas de información financiera o en su equivalencia. No pueden, hay ciertos contadores que probablemente les dio algún pánico por la presentación, pero bueno, pues es básicamente más trabajo. Es importante considerar, o como pueden ver, si son no generadores de la información en el tema de un contador, pero sí en el tema de los contribuyentes o del cliente, la generación de la información como es llamado en las noticias, que el mismo algoritmo nos va a sustituir, la verdad es que no. Considero que un algoritmo no va a poder saber los momentos de las emisiones, incluso de los propios CFDIs, aun cuando ellos mismos los están, porque las reglas van cambiando. Entonces creo que es una de las profesiones
Una disculpa, tuvimos una falla técnica. Bueno, entonces les comentaba, los estados financieros fueron uno de los mayores cambios. Sin embargo, se prevé que en estos días todavía existan ciertos cambios o adecuaciones referentes al portal que está habilitado desde 2019 a la fecha, tales como mencionar la PTU topada, la PTU que no ha sido repartida por este mismo tope, las deducciones en su clasificación, incluso las personas que han presentado las declaraciones provisionales podrán observar que la retención nos pide las bases, nos pide el IVA trasladado para efectos de, bueno, corroborar la retención adecuada de acuerdo al régimen. Este tipo de cambios también se espera que se visualicen en la declaración. Les diría a los usuarios externos de GEIA que esperen un poco los primeros días para la presentación y visualizar o esperar que no se genere. A los participantes internos y externos les agradezco mucho su atención. Les pido a los colaboradores de GIA me regalen unos minutos para el pase de lista y los participantes externos, si tienen alguna duda o algún comentario, también agradecemos, todo es bien recibido. Y si tienen alguna consulta, también está el correo electrónico al que pueden hacer llegar sus dudas y con gusto las estaremos respondiendo. Muchísimas gracias. Listo, ya he terminado con el pase de lista. Muchísimas gracias.